Bienvenida, Rosa María Gutiérrez. Muchas gracias por tu participación y quedamos muy atentos y atentas a lo que presentarás a continuación. Gracias, Maja. Gracias por estar aquí. Vamos a comenzar inmediatamente. Voy a compartir esto desde el principio. Y lo que vamos a hacer aquí es observar entonces algunos de los principios de la enseñanza de la gramática del español en un contexto intercultural y a mirar algunas herramientas hacia el final de la presentación que tienen que ver ya con herramientas que han surgido a propósito del contexto de la pandemia. Partamos con alguna pequeña definición de gramática que nos enmarque durante esta pequeña presentación de hoy día. ¿Qué vamos a entender por gramática? Entendemos que es uno de los sistemas de la lengua, uno de los cuatro sistemas que forman o en que se disecciona, ¿verdad?, la lengua para ser observada, estudiada, enseñada. Los otros son el pragmático, el semántico y el fonético fonológico, del que después mi compañera María Teresa va a hablar. Cuando miramos, ¿verdad?, si entendemos y aceptamos la idea desde la definición etimológica de que un texto es un tejido y seguimos esa metáfora, en el caso del uso de la lengua o del sistema de lenguaje verbal, este tejido, ¿verdad?, los materiales de este tejido son las palabras, ¿cierto? Así como en este que miramos que es de telar, los materiales son hilos, la tela de fondo, el punto, ¿verdad? Es lo mismo en el texto que es verbal, solamente que cambiamos los materiales por palabras, por morfemas, por grupos de palabras, por oraciones. Este tejido, ¿verdad?, así visto, que podría entenderse que es el texto, cuando miramos la gramática, lo que entendemos que hacemos es mirar este tejido por su revés, ¿cierto? Es como que miramos aquí todos los puntos de inflexión y de articulación, donde se juntaron los colores, de los diferentes hilos, de las diferentes lanas, y cómo fueron formando la figura. Entonces, al observar esto, lo que hacemos, ¿verdad?, es potenciar un poco la mirada que tenemos de la superficie del texto para mirar estos recursos que están detrás y que son los que finalmente fueron dándole forma a ese texto. Cuando enseñamos gramática, entonces, enseñamos tanto el derecho como el revés de los textos, ¿cierto? De cómo se han formado o de cómo se han usado, empleado los recursos que una lengua tiene para formar estos textos. Hay elementos en esta formación de textos que son comunes, que se comparten, ¿verdad? Como por ejemplo los hilos, la tela, los puntos, pero esto es verdad, tanto el revés como el derecho de los textos, es muy sensible a las variaciones culturales de las culturas que habitan las y los usuarios de estos sistemas de la lengua y de todos los otros sistemas de significación que las personas empleamos. Entonces varía mucho por la cultura. De manera que si llevamos esto ahora al ámbito de palabras, en las lenguas que están descritas, que son muchas, aunque todavía dicen que hay muchas lenguas sin describir en este mundo, en las lenguas que están descritas, en todas, ¿verdad?, en todas se ha visto que hay presencia de un sistema pronominal. Esto quiere decir de un sistema que permite significar a las personas que participan en un intercambio dialógico, ¿cierto? Que participan en este interacto comunicativo. La primera persona, que es quien hace el rol o cumple el rol de ser la emisora o emisor. La segunda persona, en el rol de receptor, receptora, de interlocutor, ¿verdad? Y la tercera persona que representa aquello de lo que estas otras dos personas hablan, ¿cierto? Los sistemas pronominales de las lenguas realizan estos significados. Y aquí lo que yo les muestro, ¿cierto?, para que miremos cómo es esto de que nos aproximamos a la enseñanza, es que hay este marco común, pero aquí en este contraste que está entre el creolé y el español, ¿verdad?, nosotros podemos ver que hay también diferencias, y esas diferencias, ¿verdad?, el supuesto teórico es que son sensibles al contexto del que habitan las personas que son usuarias del sistema de la lengua. Una de las diferencias aquí que podemos mirar inmediatamente es, por ejemplo, que nosotros en nuestro sistema de español de Chile tenemos, ¿verdad?, para pronombre de tercera persona, para significar aquello de lo que hablamos, variaciones de femenino y masculino que no están presentes en el creolé. No hay variación de género. O nosotros tenemos tres formas diferentes, léxicas distintas, para referirnos a nuestros interlocutores, a nuestras interlocutoras,
tú, usted y vos, que es nuestro voceo, ¿cierto? Y en cambio en el creolé solamente se presenta una de esas formas. Así es que si bien el sustrato de base es el mismo, la sensibilidad cultural hace que esto, ¿verdad?, varíe. Y así que esto es lo que enseñamos. Enseñamos algo cuando enseñamos gramática de español como segunda lengua. Enseñamos algo que es una constante y luego la variación que esa constante tiene. Esto es muy importante en el enfoque intercultural, porque conceptualmente ese enfoque, ¿verdad?, cuando decidimos aplicarlo a la gramática, a la enseñanza de la gramática, una segunda lengua o de cualquiera otro de los niveles en que se divide el sistema de la lengua, ¿cierto? Lo que hacemos es, lo que implica hacer eso, ¿verdad?, es tomar un movimiento que va desde algo común hacia la diferenciación, hacia los elementos que son diferenciadores, pero que tiene como punto de partida este común, ¿verdad?, significado que codificamos. En un enfoque intercultural, enseñar gramática implica que diseñamos experiencias de aprendizaje que se fundamentan en tres componentes que son los que muestra aquí la figura. Un componente inductivo, un componente comunicativo y por supuesto un componente intercultural propiamente tal. A continuación yo voy a recorrer estos tres componentes y a mostrarles algunas de las estrategias que se emplean para ellos. Desde la parte comunicativa, lo que habría que buscar en el diseño de la experiencia de aprendizaje en el aula de L o de español como lengua meta, ¿cierto?, es poder tener contextos comunicativos que se aproximen a la cotidianidad, a las necesidades comunicativas cotidianas de las personas. Comunicativo lo que quiere decir es que cumple tres requisitos, que ofrece la posibilidad de tener una necesidad comunicativa real, que ofrece la posibilidad de contactarse con otros hablantes de la lengua meta o sean nativos o no nativos, ¿cierto? Que pueda haber ese contacto para ir tomando conciencia de la diversidad de interlocutores o interlocutoras que se pueden presentar en los distintos, ¿verdad?, contextos de comunicación que pueden ser necesarios para poder sobrevivir, por ejemplo, en un país en que se habla la lengua meta, el español en este caso. Y debe ofrecer también suficientes posibilidades para imitar, ya no centrándose solamente en el hablante, sino que también en los textos, que son los objetos materialmente visibles de los intercambios comunicativos, para poder imitar entonces las formas textuales que las personas, ¿verdad?, de la lengua meta tienen, manejan y que a veces pueden también tener variaciones que dependen de la cultura. Entonces eso, didácticamente hablando en el aula de L, puede ser desarrollado, cumplir con esta condición, ¿verdad?, que es que el contexto sea eficientemente en términos comunicativos. Podemos usar una técnica, y es la que más está descrita, que es el aprendizaje basado en proyectos, ¿cierto? Un proyecto es el marco general en que podemos anclar la práctica de diferentes aspectos léxicos y gramaticales de la lengua que estamos estudiando, dándole un sentido comunicativo real, es decir, proporcionando ya sea simuladamente o naturalmente, ¿verdad?, la necesidad comunicativa que puede surgir. En realidad nadie habla ni siquiera su propia lengua si no tiene detrás la necesidad de hacerlo. Por eso es muy importante que aparezca, ¿verdad?, este componente. ¿Cómo lo conseguimos en el aula? Lo conseguimos contextualizando a través de los proyectos, ¿cierto?, de la metodología de proyecto. Esta metodología además ofrece la posibilidad de que otros módulos que estén vinculados a la enseñanza de una segunda lengua puedan, que en general son módulos que tienen que ver también, bueno, con fonética, como vamos a ver, con pragmática, pero también con la cultura de esa escrita de esa lengua. Por lo tanto, aquí podríamos tener también la posibilidad de articular con otros, ¿verdad?, módulos y hacer mucho más nutrido el proceso de aprendizaje de las y los estudiantes. Les quería mostrar este ejemplo, ¿verdad?, que pone dos textos distintos, el primero ahí con ese fondo como damasco y el de más abajo, ¿cierto?, en que uno está trabajado con la metodología de ABPP, que es el primero, que uno puede ver como es un fragmento del texto, pero que uno mira, ¿verdad?, como un texto real de
una persona estudiante de español como segunda lengua, y uno puede ver que así nomás a simple vista, sin leerlo, tiene como una mayor presencia de texto. Lo de abajo, ¿verdad? Es solamente una oración y es una práctica, pero que también sigue siendo muy usada en las aulas de L, este tipo de práctica. Pero vemos que ahí, por ejemplo, en lo que se pide el input era, da a Antonio lo que es suyo, y lo que se pedía es que se reformulara para adecuarlo mejor a la forma en que eso debería sonar, ¿verdad? Debería escucharse en español de Chile. Entonces la persona lo cambia y dice, dele a Antonio lo que es suyo. En ese cambio, que efectivamente mejora respecto de lo que está arriba, cambió la persona gramatical, el pronombre, ¿verdad? O sea, el morfema del verbo cambió la referencia desde un tú a un usted en el tratamiento de segunda persona. Si estamos trabajando con aprendizaje basado en proyectos, minimizamos este tipo de errores y potenciamos la práctica del uso real porque vamos a tener a los interlocutores cercanos o enfrente o muy cerca a través de alguna plataforma, por ejemplo, y eso va a hacer que no tengamos duda de si a esa persona tenemos que llamarle tú, o queremos llamarle tú, o queremos llamarle usted, ¿verdad? Lo va mejorando. Todavía aquí en uno si ya lo lee con mayor detalle, va a encontrar que todavía tiene cosas que suenan bastante como en la lengua de origen, la lengua nativa, que es inglés en este caso. Sin embargo, ¿verdad? Tampoco podemos esperar que el hablante de segunda lengua tome totalmente esa lengua, sino que la apropiación va a pasar también por esta idea de la intercultura, ¿cierto? El hablante va a tomar una competencia intercultural y eso consiste en asumir que se van a mezclar un poco las formas y las estructuras de ambas lenguas, sobre todo en el comienzo, ¿verdad? Al comenzar el proceso de aprendizaje de la lengua meta. El segundo componente, que es el componente intercultural propiamente tal, como ya dijimos aquí, este componente lo que consiste es llevar las cosas desde un movimiento que va desde lo común hacia lo diferenciador, en busca de las diferencias, y para hacer esto, ¿verdad? Obviamente hay que partir en el contraste, en una idea contrastiva de las formas de decir, proveer la conversación para esa idea contrastiva, y para esto una buena estrategia didáctica es usar otros sistemas de significación. Los gestos, las imágenes, ya sean quietas o en movimiento, son sistemas de significación más universales que las lenguas, y por lo tanto nos pueden proveer un contexto aquí para practicar e incluso para conversar. Por ejemplo, láminas como esta, que una incluso puede diseñar una misma, no necesita que existan ya en libros, ¿verdad? Asociada a una necesidad básica que es cocinar. Si uno va a otro país, ¿verdad? Llamar los utensilios de la cocina, podrían ser de los alimentos, de diferentes campos semánticos, ¿verdad? Para hablar aquí de léxico en este caso, pero también podemos hacer concordancias, como decir los cuchillos, no sé, los cucharones, las ollas, ¿cierto? Hablar de género y número, pero sobre todo potenciar el diálogo intercultural en torno a las lenguas, a la lengua origen y a la lengua meta, ¿cierto? Poder comentar cómo se llaman estos objetos en una y en otra, hacer reflexión sobre la lengua de origen, porque eso es lo que va también a abrir la reflexión hacia la lengua meta, y poder mirar que a lo mejor en alguna lengua hay formas distintas para llamar a estos dos tipos de tazas diferentes que vemos acá, o la misma forma para llamar a un mismo elemento o más de una, ¿cierto? Ahí va a aparecer en esa conversación que esta imagen podría provocar a propósito del léxico y de algunos elementos gramaticales simples. Y la otra estrategia aquí que hay que usar es tener un fundamento teórico de una gramática de tipo descriptiva, ojalá de corte funcional, no una gramática de la norma, ¿verdad? Porque esa gramática va a tender a estandarizar y no va a permitir encontrar el punto de partida común. Entonces, gramáticas como estas, donde, por ejemplo, aquí estos son los tiempos verbales compuestos y simples del español.
en el modo indicativo, ¿ya? Y aquí lo que vemos, ¿verdad? Bueno, el tiempo está definido como una categoría deíctica, es decir, que se considera como referencia el momento de habla, ¿cierto? Del hablante, de la hablante. Y aquí lo que tenemos representado en ese gráfico es eso, ¿verdad? La persona primero y diferentes marcaciones corporales en que también se realiza el significado de tiempo, que tal vez pueden funcionar como ser algo más común para luego mirar entonces las formas verbales, ¿cierto? Para luego decir por qué hay, por ejemplo, dos maneras de significar el futuro en español y por qué una está pasando a constituirse, una que es perifrástica, a constituirse casi como un tiempo y que está graficada aquí en esta figura, ¿cierto? Que es voy a soñar, la perífrasis de futuro, que es la que tiene mayor frecuencia de uso para significar el futuro, valga la redundancia, en este momento. Como que no decimos soñaré, sino que sí decimos voy a soñar, no decimos saldré a comprar, sino que voy a salir a comprar, ¿cierto? Esa es como la forma que está en uso. Entonces, tener esos marcos teóricos de base en el diseño de instrumentos didácticos. Es importante que uno diseña la experiencia de aprendizaje, pero esa experiencia va a tener múltiples actividades y es súper bueno ahí que sea uno como profe, ¿verdad?, quien vaya a la búsqueda del diseño del material didáctico también, porque eso permite partir efectivamente en las necesidades que las y los estudiantes pudiesen tener y esas nos van a facilitar también el componente comunicativo. En tercer lugar, el punto de partida inductivo. Aquí esto potencia totalmente el contexto de la imitación, que como yo les decía al comienzo, no consiste en imitar cómo hablan las otras personas, cómo pronuncian, por ejemplo, que eso lo verá ahí María Teresa, sino que más bien consiste en mirar cuáles son los formatos textuales que las personas de la cultura en que se emplea la lengua que estamos estudiando usan en diferentes situaciones comunicativas. Y entonces en esta mirada inductiva la estrategia es observar corpus, directamente ir a la observación de textos escritos, orales en la lengua meta y partir sin la idea previa, aquí también sin la regla un poco, sin la norma, sino que mirando, porque esa mirada que es inductiva, ¿verdad?, va a posibilitar que podamos desambiguar significados aún sin saber cuál es el sentido léxico que ese elemento tiene. Por ejemplo, en este que es un clásico ejercicio de gramática, y que aunque arreglé un montón de veces, sí probé, aún se ve que no se ve completo, pero si uno lo mira, podría aquí decir, y si quieren me pueden contestar, ¿qué parte de las palabras que vemos aquí significan golpear? Significan la acción de golpear. Pueden abrir su micrófono y pueden contestar si quieren. Por ejemplo, en este que es 3, que dice nilipiga. ¿Qué parte de esa estructura, que es una palabra, significa solo la acción de golpear? El piga, la final. Claro, el piga, ¿cierto? Y eso lo sabemos porque hacemos una observación de el resto de los elementos y nos damos cuenta que cada vez que dice golpear, está esa partícula, ese morfema que es el morfema léxico piga, ¿cierto? Y así podríamos saber aquí, sin saber la lengua, sin saber hablar, comunicarnos en esa lengua, saber cómo se hace el pasado, cómo se hace el futuro y en qué orden aparecen esos morfemas dentro de la palabra, ¿cierto? Por eso siempre aquí, en lo intercultural, el contraste y el punto de partida inductivo va a ser lo que lleve a un razonamiento también, que es el que permite acercarse no solo a la idea de que tengo que flexionar un verbo o aprender las flexiones de los tiempos, porque eso ahora es fácilmente solucionable a través del uso de los conjugadores verbales en línea, ¿cierto? Sino que ir más bien a hacer la propia conclusión sobre lo que se está observando. Y aquí tengo un ejemplo de una actividad también real de clase de L, en que lo que se hace aquí se está enseñando el uso del imperativo
en un contexto comunicativo que es el de dar instrucciones. Entonces, para eso, ¿verdad? Y para trabajar, ejercitar eso, lo que se pide es que las personas vean un video, que está en ese link, no lo vamos a ver nosotros acá, pero en ese video se enseña a bailar cueca, ¿ya? Y no se enseña con palabras, sino que se van marcando los pasos y van las personas, los bailarines, las bailarinas, haciéndolo. Entonces lo que se pide es poner el uso del imperativo, ¿verdad? En la escritura, en la reconstrucción escrita de las instrucciones para bailar cueca. Parte de la observación real, de un texto real, que podemos significar como un corpus real de la lengua, que es oral, y pone en práctica entonces a través de la reescritura esto de decir cuáles serán los pasos, y por supuesto ahí el uso del imperativo, también mucho, ahí va a aparecer el uso del subjuntivo. Entonces esa es como aquí la idea. ¿Qué pasó con esto en la pandemia? Porque esto igual ya era parte de... Perdimos, ¿verdad?, con el distanciamiento social, perdimos el contacto comunicativo, con esto de no ir a las aulas, ¿verdad?, se desapareció. Sin embargo, justamente en el área de la gramática al menos, se abrieron muchas posibilidades a través de la sistematización del uso del trabajo telemático, de las acciones de trabajo telemática y del uso de TIC. Entonces, es un escenario favorable en este momento desde mi perspectiva para la enseñanza del español, de la gramática del español como segunda lengua, porque permite que estos tres componentes que están aquí en rojito, que fue lo que estuvimos mirando, ¿cierto?, se trabajen de manera integrada, permite el diseño de experiencias de aprendizaje integrados. Yo aquí voy a mostrar una sola, pero hay muchas plataformas que se pueden usar, que después ya veremos en algún momento seguramente con quienes continúen en este diplomado. Este es de herramientas de clase. ClassTool tiene muchas herramientas para trabajar digitalmente, pero la que les quiero mostrar es esta, de las que les quiero comentar un poco, es esta que se llama Facebook, que es como un Facebook falso, ¿cierto? Un perfil falso. Entonces, si uno aquí cliquea, se va inmediatamente a la página del Facebook, donde están todas las indicaciones, además, no solo posibilidades para crear un perfil de Facebook. Aquí con esto uno podría hacer un perfil de Facebook personal y hacer que interactúen las personas de un mismo curso, por ejemplo. Se podrían pedir algunos posts, publicaciones específicas que hacer sobre algunas temáticas, sobre qué hiciste en el día, qué hiciste en la mañana, qué hiciste en la tarde. Sola la página funciona como el marco de un trabajo de proyecto, y ofrece la posibilidad de escribir diferentes tipos de texto, presentaciones, ¿cierto?, conversaciones en tiempo más, no sincrónico, pero sí ir contestando a los posts que van dejando otras personas, como digo, pedir publicaciones, pero también aquí podríamos hacer no un perfil personal, sino con un perfil de algún personaje, de algún libro que se esté leyendo, como yo decía, en otro módulo de los cursos de L, ¿verdad? O dar lecturas directamente del libro y hacer el Facebook del escritor, de la escritora, o algún perfil de personaje histórico también, ¿cierto? Ofrece varias posibilidades, articula los elementos de ser inductivo. Por ejemplo, aquí si tengo que escribir una publicación como las que escriben las personas aquí en Chile, usando el español de Chile acerca de lo que hice en la mañana, voy a tener que ir a hacer observación de esos Facebook, de esas publicaciones, y voy a tener inmediatamente allí el componente inductivo, ¿cierto? Y con ese voy a poder ir a mejorar lo que estoy escribiendo, lo que estoy publicando. Este es súper bueno, además tiene para seguir el trabajo de las y los estudiantes. Y aquí también, como les digo, hay pizarras interactivas, está la Padlet, que también ofrece la posibilidad de anclar e ir publicando e interactuando, muy parecido a Facebook, a Instagram, ¿cierto? Que tiene posibilidad de dar like, de poner comentarios a cada publicación en la pizarra Padlet, y que también es un soporte TIC para los proyectos de aula que podemos trabajar en el área de gramática.
También ofrece la posibilidad de grabarse y de tener entonces interacciones orales. Sabemos que las interacciones orales y escritas gramaticalmente hablando tienen muchas diferencias también, que no es lo mismo hablar que escribir y que hay léxico y formas distintas, ¿verdad? Por ejemplo, es muy difícil encontrar un voceo en un texto escrito, pero muy fácil vocear en la oralidad, ¿cierto? Entonces, ahí esas herramientas que están ahora como además de que van al gusto que las personas naturalmente tienen por contactarse a través de plataformas. Y lo otro que les quiero mostrar son herramientas ya, no para la clase, no para el proyecto, pero que sí pueden ir apoyando, por ejemplo, el desarrollo de un proyecto. Hay dos que yo encuentro que son súper buenas. El Word Reference, que es un diccionario multilingüe, que permite ver sinónimos de palabras en la lengua, en otra lengua, pero además, algo que es muy importante, yo creo, tenerlo presente ahora, permite mirar colocaciones léxicas, ¿cierto? Como esas no van a tener un significado literal, como cuando acá en Chile decimos libre de sellos, que es que el producto no tenga los sellos que dicen alto en calorías, alto en sodio, alto en grasas saturadas. Libre de sello no tiene una traducción literal, ¿cierto? Necesita ser buscado como una colocación léxica, de manera que este diccionario ofrece posibilidades como esa, y también este otro que está aquí, que es el refraneo multilingüe, que es del Cervantes, que ofrece la posibilidad de buscar refranes y encontrar el significado de esos refranes, porque, por ejemplo, si tenemos un proyecto como el Facebook, el léxico que vamos a tener ahí es mucho más coloquial, mucho más fresco, y entonces eso va a necesitar, y se usan muchos refranes ahí, va a necesitar ir a la idea del refrán, construcción que también tiene, por supuesto, debajo muchos de estos componentes interculturales que estamos hablando y que necesitamos potenciar actualmente, ya que las lenguas nunca han sido puras, pero ya sabemos que ahora eso es una realidad en absoluto cambio. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Rosa María.